Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de libros, audiolibros de novela histórica que tenía inéditos, reseñas de libros de grandes autores, como Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, o por ejemplo El Jugador de Fedor Dostoyevsky, o Aloma de Mercè Rodoreda, es decir, obras que me han llamado la atención y yo voy dando mis impresiones. Y ahora he abierto un ciclo dentro de este canal mío de YouTube en el cual hablo de la Biblia y de la palabra de Dios. Y he empezado con Jesucristo, el Hijo de Dios, y también los grandes profetas del pueblo de Israel, como Daniel, Enoc, Matusalén, Noé, etc. Bueno, ahora os voy a hacer una reseña de un gran libro que se llama Romance de Lobos, de Ramón del Valle Inclán, Ramón María del Valle Inclán. Seguramente este grandísimo autor lo conocerá todo el mundo por la obra incomparable de Luces de Bohemia, que fue llevada al cine por grandes actores como Paco Raval, Francisco Raval. Otro gran autor que además también intervino en otras películas como Los Santos Inocentes o también, por ejemplo, Nazarín, ¿no? Que es una obra de Benito Pérez Galdós y que la abordó, como siempre. Entonces, ¿por qué he escogido esta obra de Romance de Lobos cuando podría haber escogido Luces de Bohemia u otra obra de él muy conocida también, que es Sonata de Primavera? En realidad esto habla de las memorias del Marqués de Bradomín, que habla sonata de primavera, de otoño, de invierno, bueno. Y aquí hace una caricatura de un pícaro, podríamos decir, de la alta sociedad, y emula un poco, yo creo, que a los grandes escritores del siglo de oro, ¿no? Que hablaban de esos pícaros, y por ejemplo el Decamerón de Boccaccio, o por ejemplo el Lazarillo, ¿no? Bueno, pues como yo he escogido esta, os diré por qué. Romance de Lobos es una obra, en realidad es una obra de teatro, pero que a mí me ha impresionado profundamente porque cuenta la historia de un gran caballero, don Manuel de Montenegro, que cuando su mujer muere, vuelve a buscarla. Al parecer, bueno, pues habían tenido unas diferencias porque él era un bala perdido, la mujer era una santa, y lo más trágico de todo es los hijos, ¿no? Que tuvieron. Los hijos que desde el mismo momento en que la mujer fallece, empiezan a disputarse la herencia. Y es terrible como entre ellos empiezan a morderse, a sacar todo lo que pueden de la casa. Y también hay un elenco de personajes que siguen a estos, que son muy buenos, pues que estaban al servicio de la señora, y que, bueno, pues nos explica un poco las diferencias enormes que había entre lo que era la clase alta y lo que era la clase baja, ¿no? Es lo que he explicado yo muchas veces. Finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX todavía había estas diferencias tan tremendas, ¿no? Un poco que no se podía salir de esa clase social. Y aquí se dice, ¿no? Por ejemplo, los criados, Don Galán, La Roja, el Zagal de las Vacas, Andorriña, Andreiña, la Rébola, la Recogida. Y luego nos habla de los marineros, que tanta importancia tienen porque son los que le van a llevar a buen puerto, ¿no? A su casa. Y allí es cuando el buen caballero se encuentra con todo el desastre, que lo han robado todo, que lo han dejado todo hecho un desastre, bueno, una pena, y que son hijos malvados, que no han buscado más que la ruina de la casa, que no quieren más que el dinero, incluso llegan al sacrilegio de robar hasta las copas del altar, porque claro, todas las casas nobles entonces tenían, aún pervive digamos, esta costumbre, pero ya muy poco, de grandes casas tenían capilla, ¿no? Tenían su capillita dentro de lo que era la casa. Y aquí se habla de esto, ¿no? Uno de ellos, que es sacerdote, lo que hace es robar el copón, robar todo lo que puede. Bueno, y es una escena un poco apocalíptica, ¿no? De lo que es el castigo divino, de lo que representa ya que no tienen respeto ninguno. Y luego vienen los miserables
que son los que van a ayudar al Señor, que van a echar a los que quedan, y que hay uno de ellos, por ejemplo, que parece ser que tiene la lepra, bueno, y él ya harto de todo, este caballero, pues dice que no hay más que Dios, que se arrepiente de los pecados que ha cometido, pero es que está escrito de tal manera, con tal lenguaje, que es que en realidad aquí es cuando yo creo que Valle Inclán abandona ese tono, digamos, satírico que tiene él, de el esperpento, porque es el padre del esperpento, ¿no? De lo ridículo, y aborda un tema muy dramático y además que es, por desgracia, es muy real, ¿no? El romance de lobos, ¿no? Qué bonito título, romance, pero de lobos, ¿no? Y bueno, es un poco la visión que tiene de lo que significa el tener malos hijos, el haber tenido una gran hacienda. Aquí la única que se salva es ella, la mujer, la que muere, y todos los demás pues son unos desgraciados, ¿no? Él, el caballero, se arrepiente de sus pecados, entonces a veces las circunstancias malas nos vuelven al bien, porque muchas veces Dios se vale de las desgracias y, bueno, de lo que creemos maldiciones resultan luego bendiciones para la persona. Esto es una cosa que debemos tener en cuenta, ¿no? Y vemos lo que es el fin de los malos. Esto también se menciona en el libro de Job, que, bueno, yo he hablado muy someramente, pero que se puede decir cuál es el resultado de la mala vida, ya no solo para uno, sino para los demás y las consecuencias que acarrea. Dios nos deja, en función de este libre albedrío que tenemos, de poder elegir entre el bien y el mal, pero cuidado porque esto va a tener una responsabilidad, ¿no? Todo lo que hacemos, ya he dicho, que no solo viene en perjuicio de nosotros cuando hacemos el mal, o beneficio de nosotros cuando hacemos el bien, sino también a los demás. Esto va teniendo unas consecuencias. Y Romance de Lobos la he mencionado porque es que la verdad la he leído muchas veces. Recomiendo que la leáis, porque ya os digo, aquí no hay satirismo. Satirismo quiero decir el tema del género satírico que tanto utiliza Valle Inclán, que fue un gran escritor. Un escritor un poco especial, porque a pesar de que manejaba muy bien la pluma, aquí por ejemplo en la Sonata de Primavera, él utiliza una delicadeza increíble. Habla, claro, de un marqués, habla de la iglesia, que se enamora un poco así románticamente de una de estas chiquitas, ¿no? Que al final la destinan a la iglesia, bueno. Y, y es precioso el lenguaje que utiliza. Luego ya después, bueno, pues ya utilizará un lenguaje más grueso, más duro, ¿no? Pero hay que ver cómo Valle Inclán era capaz de ponernos en el alma de las personas, ¿no? Esto es lo que hacen los grandes escritores, como Balzac y otros que ya he mencionado, ponernos en la piel de esa persona, darles vida, ¿no? No solamente se ajusta o, bueno, lo único que hace es escribir el personaje. No, no, él se ciñe completamente a lo que sería esa persona. Y estos hijos, por ejemplo, de don Juan Manuel Montenegro, son los hijos del diablo, ¿no? O sea, todos ellos cargarán con las culpas de su padre. Es que no hay ni uno bueno. Y todos robando y todos, en fin, hasta entre sí como lobos, efectivamente, ¿no? Como caen una vez muerta su madre, como caen sobre la herencia, no respetan nada, no respetan el luto, no respetan el muerto, les da lo mismo, son hijos feroces, hijos rebeldes, y bueno, el padre les pone un poco en fuga y ya está bien. Y deja lo poco que queda, ahí es un poquito la moraleja, lo poco que queda lo deja a los pobres, ¿no? A esta corte de pobres, de miserables, de mendigos, de este leproso, de este ser un poquito especial, que se nos antoja un poco repugnante, porque ahí Valle Inclán no anda con chiquitas. Valle Inclán es muy claro, es un autor muy, muy, muy realista. Le pasa como a Zola, ¿no? Es cuando tiene que describir crueldad o cuando tiene que describir el mal, no utiliza florituras como hace Balzac o Stendhal, que se dedican más, tengo que hablar de Stendhal, ¿no? No se dedican a lo bonito y a lo elegante y a lo dulce, sino a lo puro y duro que era esta sociedad, y que en realidad esta obra no deja de ser
el reflejo de lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá. Por desgracia, el ser humano siempre es el mismo, ¿no? Entonces, el hijo que es malo lo es en todas las épocas y el hijo que es bueno lo es en todas las épocas. Por lo tanto, esta es mi reflexión, leer esto, ¿verdad? Es importante y es muy interesante cómo hay ese respeto de los pescadores a la aristocracia todavía, ese respeto que había, y que, bueno, don Juan Manuel al final lo que hace Valle Inclán es redimirle, ¿no? Redimir ese pecado, ese que había sido infiel a su mujer, a la santa, como llama él, pero que en realidad se da cuenta y él es el único que verdaderamente no es un lobo, pero se da cuenta también con horror qué es lo que ha engendrado, ¿no? Hijos que más que hijos son, yo diría que, iba a decir bastardo, ¿no? Hijos malos, hijos que parece que no salen ni de él, ¿no? Y es un poco las consecuencias que va a sufrir, el tormento que va a sufrir, que se va a dar cuenta de que la mujer era todo, era una mujer buena y cuando ella muere pues lo ha perdido todo, ¿no? Le queda Dios, le queda la fe, le queda la esperanza, pero es un poco el pudrimiento, ¿no? La decadencia de esa casa noble, cómo va degenerando y cómo se va pervirtiendo. Pero que en realidad es preciosa, es una obra de teatro. A mí normalmente no me gustan mucho las obras de teatro, me gusta más la novela, pero aquí es una obra de teatro que es que te encanta, que la puedes leer, claro, es que es casi una novela, ¿no? Adaptada para el cine, pero bueno, se le conoce, como he dicho antes, más a Valle Inclán con esas luces de Bohemia que lo borda, que también es una obra de teatro, y lo borda y te ríes, aunque sea, pues bueno, que utiliza, digamos, eh, la tragedia para hacer comedia, ¿no? La pisa bien, las otros que, bueno, no dejan de ser una desgracia. Pero como se aprovecha el pillo del pobre, del inocente, y que, bueno, pues en esta vida hay poca inocencia, hay poca bondad, y lo que hay que hacer es seguir el buen camino, porque el buen camino es el que nos va a dar la felicidad. Bueno, pues esto es todo la reseña que he hecho del libro magnífico de Romance de Lobos, de la obra de Ramón del Valle Inclán, y que os animo a leer porque vais a disfrutar con ella y vais a haceros una serie de reflexiones, ¿no? Que esto es un poquito lo que creo que pretendía Valle Inclán. Gracias por haberme escuchado.